Bienvenida a este espacio. Si estás aquí, no es casualidad. Dios siempre sabe cómo guiarnos a los lugares que necesitamos. Gracias por estar. Hay procesos que marcan la infancia, pero hay otros que moldean el alma en la adultez. Hoy continuamos una historia que no terminó en el dolor, sino que siguió transformándose con el tiempo. Porque crecer no significa dejar de atravesar pruebas, sino que significa aprender a caminar con Dios en medio de ellas. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos con Lucina de vuelta. Gracias por venir. Bienvenida. Gracias a ti. Bueno, estamos en la segunda parte y fue la primera parte fue muy difícil, muy dura. Eh, Ahí donde nos contó un poco sobre su infancia, que bueno, en realidad no fue una infancia como lo demás. De ahí fue de una responsabilidad a otra responsabilidad bastante rápido, donde se casó joven, tuvo hijos joven y pasó por muchas etapas. Así es. De ahí usted contó que de Chile se fue a Argentina y de Argentina para Suecia. Y aquí cuéntanos un poco cómo ha sido la vida en Suecia, ha mejorado. Cuéntanos cómo fue tu vida en Suecia. Oh, mi vida aquí en Suecia. Por empezar, cuando llegamos por primera vez a Suecia, porque después de 6 meses me mandó a buscar el padre de mis hijos, con mis otros 3 hijos, y llegamos y nos juntamos después de 6 meses. Pero no era todo color de rosa, como se dice, con todos los... yo la esperé en Argentina, quería que todo estaba bien acá en Suecia con él y mis 2 hijos, porque ellos nunca me contaban nada cuando yo hablaba por teléfono. Cuando llegué acá vi la realidad de lo que estaba pasando y era imposible creer todo lo que había pasado a mi hija, mi hijo, y luchando por quedarse y por traernos a nosotros también. Entonces, cuando yo llegué al aeropuerto, mi hijo me fue a saludar, a buscar, y 2 hermanos de la iglesia, ahí acá en Susua, se llama el lugar donde estaban ellos. Ya. Y entonces, yo pensaba que se hablaba español acá. Entonces, lo primero que hice fue saludar en español a estas 2 personas que nos fueron a buscar. Pero ellos nos miraban y no entendían lo que yo les decía. Y de ahí, bueno, empezamos la lucha, una lucha fuerte, 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 porque nos negaron de quedarnos acá. Empezamos a trabajar en la iglesia, nos empezó a ayudar, nos empezó a hacer los trámites en migración, pagar abogados, todos salían de ellos. Pero yo estaba cansada de esa lucha y dije yo a mí misma, hice la maleta y me dije, me voy a Argentina. Entonces el pastor de la iglesia me dice, no, dice, nosotros vamos a luchar por usted. Lo queremos mucho a usted como familia y vamos a luchar todos nosotros. Y lo cumplieron, pero escondido. Tuvimos que hacer algo que nunca pensé en mi vida que iba a vivirlo. Esconderme casi por 5 años. ¿Y cómo fue eso? Cuando ya nos negaron que no podíamos seguir aquí, en Suecia teníamos que devolvernos. Los mismos hermanos de la iglesia dijeron, nosotros los vamos a ayudar, pero van a tener que esconderse. Y se escondernos, fue eso.
Dice yo, mira, nosotros tenemos casa ahí en el campo y lo vamos a llevar ahí a ustedes dos y los niños van a ser llevados a diferentes familias. Y los niños y mis hijos más adultos, que ya tenía 21 y 18, los llevaron a un colegio cristiano. Pero para mí, eso fue algo que, de todo lo que había pasado en mi niñez, mi juventud, 30 años casada, eso fue lo más terrible porque separarme de mis hijos y no saber de ellos por 3 meses. Llorar todos los días y que me digan, tú no tienes que llorar. Es difícil, es muy difícil. ¿Cómo fue esos 5 años vivir ese proceso de estar separados con sus hijos y a la misma vez vivir en una relación donde constantemente era un abuso mental? Sí, para mí, como yo te dije, la segunda, creo que fue la segunda entrevista que me hiciste, ya para mí era normal vivir con una persona que, si estaba o no estaba, para mí era como, me daba a mí sin un sentimiento ya hacia esa persona por todo lo que había hecho. Y entonces empecé yo a hacer lo que tenía que hacer, a tener fe en Dios, a volver a conocer, a pesar que yo ya tenía en mi corazón a Cristo, que yo perdí esa etapa, porque no me acordé de Él. Entonces viví el proceso sola. Empecé a vivir el proceso, empecé a caminar horas y horas. Un día me levanté y me vi el pelo blanco. Me veí como que se me había venido 20 años encima. Y un día, no lo esperaba, aparecieron mis 3 hijos más chicos. Eso a mí me volvió a dar más vida, más ánimo de seguir adelante. Porque ya cuando lo escondimos, ya no tuvimos ninguna cosa más que hacer que estar escondidos, porque ya realmente no había otra solución que esperar lo que Dios haga para adelante. Pero lo peor de todo que como familia, empezando yo, fui que perdí la etapa con Cristo. No lo llevé en mi vida en ningún sentido. Y yo sentía que más carga tenía, me sentía más en un hueco que no tenía, veía la luz, pero no podía subir para arriba. Así me sentía. Y triste ver a los hijos que lloraban, así no vemos futuro, no sabemos qué vamos a hacer, qué va a pasar. Porque después volvió mi hijo que tenía 21 años, volvió al lugar donde estábamos nosotros. Y yo a él lo veía todos los días triste, todos los días con los ojos mirando hacia al horizonte. Y un día le pregunté, hijo, ¿qué te pasa? Me dice, yo no veo futuro. Veo un desierto. Pero todo esto es desierto para mí. No sé qué voy a hacer. No sé por qué estoy aquí. Y yo le dije, pero antes de esto, puedo pedir un momentito para poder esto, porque me olvidé de una etapa. Mire, yo me olvidé ahora, para poder que las personas que me están escuchando, que están moviendo el proceso de quedarse en un lugar, de ver que para buscar lo mejor para sus hijos, yo le digo porque digo que fue lo peor acá en Suecia, mi etapa, porque estuve a punto de perder 2 hijos, por quedarse acá uno hace cosas que no debe hacer. Uno de los procesos más que tuve que vivir y fuerte fue cuando mis hijos decidieron tomar pastillas para quedarse, para salvar a la familia, que se quede. Si ellos morían, si queda la familia podía quedarse. Y salí a caminar
Y cuando iba caminando y vi que dos ambulancias iban hacia el hospital, y yo dije entre mí, ¿quién será esas personas? Algo pasó, ¿qué accidente habrá ido? Sabe que ahí en las dos ambulancias iban mis dos hijos, un hijo en cada ambulancia. Y me avisaron y fui directo caminando hacia el hospital, llegué y uno estaba entubado, el otro estaban haciéndole reanimación porque habían tomado bastante pastilla y tenían que salir. Y eso a mí fue tremendo para mí como madre, de por poder quedarse en un lugar y perder hijos. No, no se lo doy a nadie pasar por un momento así, que caminando tú pareciera que estaría comiendo algodón, porque no sentía el suelo, sino que la ansia de encontrar y que no le haya pasado nada a tus hijos. Eso es lo que yo quería contar, porque la gente sepa las etapas que tuve que pasar aquí como madre. Entonces, eso es el punto que quería. Quise ponerlo ahí para que vayas viendo de ahí. Y pasaron muchas cosas más que que pasamos para quedarnos. Y llegó el momento que pudimos, como tú me preguntabas qué pasó durante esos 5 años, casi que estuvimos escondidos. Mirar el tiempo, mirar qué será el mañana, pensar, ¿fue bueno venir aquí? ¿Fue una decisión buena traer a mis hijos a sufrir de esa manera? Todo eso yo como madre pensaba. Y muchas veces dije, esto no debería haber venido. Y me repetía siempre lo mismo, no debería haber venido aquí para esto. Pero cuando llegó el momento, y doy gracias a Dios en este momento, porque había tantos lindos corazones que nos ayudaron sin conocernos, nos brindaron su amor, su apoyo, pero nosotros no lo entendíamos porque no podíamos entender el idioma. Pero ellos de alguna forma, ella nos mostraba hacernos señales de mano, escribir, buscar un diccionario español y sueco. De alguna forma ellos querían hacer entender y decirnos nosotros que ellos estaban con nosotros, que ellos nos amaban realmente y que iban a hacer todo para que nosotros estemos bien. Y lo demostraba con ellos. Llegaba el tiempo de invierno, ellos venían llenos de ropa de pureza para cubrirnos, zapatos y todo. Venía el verano, lo mismo hacían ellos. Y ellos pagaban todo, las luces, todo lo que necesitamos. Y la comida nunca nos faltó. Dios fue bueno a pesar de que nosotros fuimos desobedientes. Y cuéntanos, después de esos 5, ya cuando ese proceso tan duro de vivir escondido, de pasar por lo que pasó, ¿qué pasó después de ahí? Mira, fue, digamos, como un rayo de alegría. Porque yo le digo un rayo porque así lo sentí. Ellos nos avisaron que ya teníamos los papeles, que ya habíamos recibido la residencia, que podíamos quedarnos, y fue una alegría. Incluso yo salí tan contento cuando los vi a mis hijos llegar, que me caí y casi me quebré un tobillo. El gozo y la alegría de verlo a ellos de tanto tiempo sin verlo. Y empezamos a vivir ese proceso de decir, bueno, vamos a hacer esto, planes y planes.
Pero un día venía porque había que hacer, el primer proceso era de estudiar el idioma. Entonces veníamos de la escuela y el padre de mis hijos me dice, mira, ya habían pasado casi cerca del año casi de la residencia, mirando al futuro con claridad, con alegría, gozo. Mirar que ya realmente había un futuro, ¿entiendes? Y me dice el padre de mis hijos, yo me quiero divorciar. No es por ti, me dijo, son por mis hijos. Y lo llamó a los 3 más pequeños y le dijo, yo me quiero ir y ya no quiero seguir viviendo aquí. Pero a mí no me dolió que él se haya ido, sino que me dolió la tristeza que puso en el corazón de los 3, de mis 3 hijos más pequeños, pero los hijos grandes él lo avisó por teléfono, porque ellos están aparte de nosotros. Pero yo no sé qué reacción, qué pensaron, qué sintieron, no lo sé. Pero sé que un hijo fue muy afectado en esa decisión. ¿De qué manera fue más afectado? Él sintió un odio contra su padre, de tal manera que él se empezó a destruir solo. Lo divorciamos después de casi 30 años y dije yo, Señor, ahora tomo esa decisión. Lo que nunca antes lo había tomado, ahora lo tomo. Y firmé los papeles. Y mis hijos mayores me dijeron, mamá, nosotros no tenemos nada que reprocharle a usted. Nosotros hemos visto todo lo que él ha hecho con usted. Usted se sacó una cruz. Ahora usted tiene que pensar en usted. Sí, yo pensaba en mí, pero que me empezaba a venir más problemas. Porque este hijo tomó las cosas diferentes. Él no escuchaba. Él se empezó a juntar con malos grupos. Entró un camino que realmente nunca yo pensé que lo iba a tomar. Entró a las drogas, entró al vicio del vino, y y yo empecé a sufrir por él. Empecé a sufrir, empecé a ir cuando me llamaban porque era menor de edad. Y acá en Suecia, cuando tú eres menor de edad, los padres tienen que ir a cuando lo toman preso por borrachera o preso por drogadista. Y a la vez él, como se drogaba, él peleaba. Y entonces acá no se debe, acá en Suecia no se hace la vida así. Entonces llegó el momento de que me llamaban, iba y lo veía él en una condición que no la veía, me destrozaba. Llegó un tiempo que estaba trabajando cuando me llamaron, me dijeron que él intentó quitarse la vida. Bueno, así como te iba contando, tomé un poquito de pausa. Porque a veces es difícil contar cosas que ya uno piensa que está olvidado, pero siempre sigue La cicatriz. Sigue, como dice, la cicatriz dentro de nosotros. Entonces, un día lo llevaron preso porque lo encontraron con droga. Y para mí fue eso. Yo fui a verlo, donde el departamento que estaba él, y no lo encontré porque lo habían llevado ya. Y miré a mi alrededor y vi como que ese hijo se había muerto. Vi sus zapatos, su camisa, sus pantalones, todas las cosas que él usaba. Hasta el plato de comida que estaba comiendo estaba ahí. Y sentía para mí, una sensación tan fea. Dije que él le habían llevado porque
se había muerto. Y es una sensación que me dio tan duro mi corazón. Y cada mañana que me despertaba, lo que primero que siempre me levantaba, me ponía a llorar por él. No sabía qué iba a ser de él, cuántos años le iban a dar, porque cuando lo encuentran con eso, le dan años, no le dan días. Entonces, un día estaba acá en mi casa, estaba tomando desayuno, pero yo nunca dejaba de orar por su hijo. Siempre oraba por él. Yo oro por todos mis hijos, pero esa es una oración más especial, porque por su situación. Y estaba llorando, tomando una taza de té, y me corrían las lágrimas, pensaba en él, decía, a lo mejor salí cuando tenga 30 o más años. Él va a perder, y yo también voy a perder muchos años de no verlo, de no saber de él, de no entender. Y me sentía culpable como madre, ¿sabes tú? Sentía que fui una madre que no fui capaz de darle la protección que necesitaba. Yo me sentí culpable todo el tiempo. El padre tenía esos procesos todo el tiempo, me sentí culpable yo. Incluso mis otros hijos me decían, no, tú no eres culpable de eso, pero no, nadie me lo sacaba de dentro de mi interior. Incluso a veces mis mismos hijos se enojaban porque yo me estaba destruyéndome por eso. Pero me puse a orar y alguien me dijo, mira, me dice, así como está, tú dices, te vas a morir. Y tú no eres culpable de nadie. El culpable es la situación, y él era joven, de 15 años, lo entendió. Y busca el camino más fácil de herir a su padre, pero a él le da lo mismo, porque él tiene una familia. Él está cuidando hijos. Los 5 que abandonó, recibió 5 hijos que no son de él. Y él le da lo mismo, porque ni pregunta, ni llama, ni nada, le dijo a la persona, me dijo a mí. Entonces le dije yo, tienes razón. Me levanté, entré a mi cuarto, que yo llamaba un cuarto de guerra. Me hinqué y le dije al Señor, yo ya no puedo más. Ya no puedo más. Toma esta carga, y le dije, y te entrego a Él, y haz lo que tú quieras. Yo ya no te voy a molestar pidiéndote que lo salve, lo cuide, sino que tú eres el Padre. Ahora tú eres el que va. Tú como padre vas a ayudarlo. ¿Y cómo sintió ese momento? Y al terminar de orar, me levanté y sentí como que me habían puesto yo había tomado un vaso de agua y me refrescó todo por dentro. Me sentí renuevada. Sentí con una paz. Y no le dije al Señor una promesa, le dije, yo te prometo que no voy a llamar, que no voy a saber más de Él hasta que tú me lo muestres. ¿Y por qué hizo eso? Yo hice esto porque si yo le pedí a Dios que Él los salvara, que Él los transformara, que Él sea que Él conoce más que nada lo que Él pensaba Él, lo que hacía Él. Y si yo llamaba o quería encontrarlo, yo lo sacaba de lo que yo le pedí a Dios. Entonces, esa fue la promesa, para no interrumpir el proceso de Dios en su vida de Él. Entonces, pasó los días y yo fui trabajando, me sentía en mi trabajo, ya empecé a sentirme bien, ya empecé a reír, ya empecé a tomar mis cosas más, el trabajo con más amor.
Y así ya miré a todos los mis otros hijos también, que también me necesitaban, aunque ellos eran fuertes delante de mí, pero yo sé que también me necesitaban. Ya empecé a estar con mis nietos y así, hasta que pasó una semana, mi hija me llama y me dice, mamá, Miguel salió de la cárcel. Ajá, le dije yo solamente, no dije nada más. Y dice mi hija, yo estoy con él ahora, pero en un proceso en su vida de él. Él lo han llevado para hacer un tratamiento. Y yo voy a verlo y yo sé cuánto sufre para dejar eso. Y ella me contaba los procesos de mi hijo, pero yo no podía decir nada porque se lo había prometido a Dios, se lo había entregado a Dios. Y después de un mes y algo, mi hija me dice, él está en la casa conmigo ahora, me lo dieron un tiempo hasta que esté viendo realmente si él le afecta el estar afuera. Y justo en ese tiempo mi hija se casaba y ella había hecho una despedida soltera en un lugar bien bonito, en un hotel ahí. Y me invita y yo le digo, no, le digo, hija, porque son puras jóvenes y yo, ¿qué hago ahí? Dice, mami, dice, acompáñame porque yo quiero que tú estés conmigo en este día tan especial. Y bueno, me fui, estábamos disfrutando de lo que ella, todo lo que le estaban haciendo a ella y todo eso. Y siento una mano en mi hombro por detrás que me toca. Y yo miré así, pero no conocía a esa persona. Y luego y me quedé así y no le di importancia. Entonces él va y me toca más fuerte y me dice, mami, soy yo. Y yo me le doy vuelta la cara así, lo pongo, lo miro, y era mi hijo. Estaba trabajando, estaba vestido tan bonito. Y eso, yo le dije, gracias Señor, porque tú, en ese tiempo, tu tiempo, él, tal como yo lo pedí, él fue, me contestó. Y de esa vez, ese hijo fue apoyado por su hermana, fue apoyado más por ella porque el otro hermano no todavía desconfiaba de que él podía tener una vida diferente. Pero esa hermana no fue así. Le dio todo el apoyo, aunque ella era como la madre de él, a veces lo enojaba porque yo no quería mucho estar en contacto con él. Y después él empezó a trabajar, se fue lejos donde él vivía, se encontró el amor de su vida. Ahora es papá, tiene 2 hermosas niñas y es el padre más hermoso que puedo ver cuando voy a visitarlo. Sus hijos lo adoran y yo creo que Dios tiene siempre algo precioso para cada uno de nosotros. No importa el proceso, no importa lo que hagamos, no importa en qué hemos estado en nuestra vida, pero Dios es bueno. Qué testimonio tan fuerte, pero hermoso a la misma vez, Amén. porque se puede ver la gloria de Dios Así y cómo es. Dios guía cada paso, cada momento. No se le puede decir coincidencia a cada cosa, porque cuando Dios abre las puertas, las abre. Amén. Y cuéntanos, ¿cómo experimentaste a Dios en esos momentos? Porque has tenido muchos momentos difíciles donde tú dijiste, Señor, ya no puedo más. Dios, no aguanto más. ¿Y cómo experimentaste a Dios en esos momentos? ¿Cómo podría decirte? Cada momento que pasé fueron diferentes formas que yo experimenté a Dios. En la forma de... Muchas veces pensé que Dios me había olvidado. Muchas veces pensé que Dios no estaba a mi lado. Y muchas veces pensé que Dios no me amaba. Porque si Él me hubiese amado, no hubiese pasado por lo que estaba pasando, por el dolor que sentía. Y eso fue experiencia para mí, para poder para
responder lo que tú me estás preguntando en este momento. El proceso para mí era a lo mejor culpar a Dios, a lo mejor era una mujer inestable, una mujer débil, no lo sé. Pero sí sé que muchas veces dije que Dios no estaba conmigo y no me amaba. ¿Qué cambió en ti con los años? Con los años, después de ver cambios en el proceso de mi vida, a la edad de 50 años, empecé a comprender que Dios siempre estuvo conmigo. Porque tenía fuerza, porque me lo daba. Empecé a buscar a Dios y a veces sentía que no lo encontraba. A veces buscaba a Dios en las partes donde no pensé que Él podía estar. Pero Dios está donde Él vive. De eso me di cuenta. Y empecé a buscar a Dios, sentirme amada por Dios. Amén, así es. Y bueno, ahora estás en una nueva etapa de tu vida. Cuéntame cómo es tu vida ahora, actualmente. Mi vida actualmente es una vida llena de propósito, una vida llena de sensaciones nuevas. Cada día vivo con muchos momentos muy lindos. Me despierto y doy gracias a Dios porque Él me ha dado un día más de vida. Y camino con Él en todo lo que yo hago. He puesto a Él en todos mis planes. Y agradezco que Él en el momento difícil estuvo conmigo. Y agradezco a Él que en este tiempo que estoy tranquila, que me siento fortalecida, con algunas cosas como enfermedades, pero Él me mantiene en pies. Mi corazón está feliz y todo se lo debo a Él, porque aprendí a vivir con Él. Aprendí a gozarme en los buenos y en los momentos lindos. Amén. Bueno, has tenido una vida muy difícil, una vida con muchas pruebas, muchos procesos. Y era como que venía uno tras uno, tras uno, tras otro. Así es. Y hasta llegaste a sentir de que Dios ya no estaba contigo, Amén. que no te sentías amada. Pero ahora sigues viviendo en procesos de salud, como acabas de decir, pero la diferencia es que usted siente el amor de Dios más. Y hoy que está viviendo una etapa más tranquila, ¿cómo describe usted la fidelidad de Dios en su vida? Es una pregunta bastante, a veces, que me hace recordar muchas cosas, pero en este momento, como tú me preguntas, que yo me siento tranquila, que ya sé quién reina en mi vida. La fidelidad de Dios es enorme y no se puede describir. Te lo digo ahora, no se puede describir. Es tan grande en todos los procesos de nuestra vida. Él es fiel. Y no lo hace porque nosotros no lo comprendemos. A veces que nosotros no entendemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Por eso a veces llegamos a pensar eso, de que Dios nos ama, no nos ama, que Dios se alejó, que yo soy una pecadora, que yo ya no puedo tener el amor de Dios porque Dios soy sucia delante de Dios y por muchas cosas. Y
Y eso no es lo que Dios piensa de nosotros. Dios siempre está a nuestro lado, como dice su palabra. Yo digo que Dios es fiel en todo tiempo, y Él nos ama tanto, tanto, eh, que digo yo a mí misma en este momento delante de ti, que viniste a mi hogar y a querer preguntar sobre mi vida, te diría que Dios es fiel en todo, en todas las cosas, en proceso, en todo. Amén. Así es. ¿Y qué aprendió sobre usted misma que no sabía antes? Aprendí a perdonar, sobre todas las cosas perdonar. Lo más difícil. Y eso es lo más difícil, sí, como dices tú, hermana, lo más difícil. Porque cuando uno perdona, uno se perdona a mí mismo. Y se siente aliviada, tranquila, y Dios empieza a levantarte los propósitos que Él tiene contigo. Y eso es lo que estoy viviendo ahora, hermana. Tengo un maravilloso esposo. No sé si se puede contar. Sí, sí, entiendo. Después de tanto que sufrí, de tanto que supliqué amor, perdoné mucho, la fidelidad y cosas que pasaron antes de 30 años. Y cuando yo nunca pensé divorciarme, porque yo lo encontraba algo terrible delante de Dios, a pesar de muy poca fe, porque la verdad es que yo tenía poca fe en esos tiempos. Pero llegó un momento que pasó, no fue por mí, fue por la otra persona, pero la primera vez que tomé el lápiz firmé y puse mi firma y me sentí libre de ese peso que llevaba toda mi vida. Por eso le digo a las mujeres en este tiempo que no esté bajo de algo por pensar que Dios lo va a dejar de amar. Que no tenga miedo, porque Dios no quiere que sus hijas sufran. Y eso sería parte de lo que yo le diría a las hermanas o personas que me están escuchando. Así es. Pero usted acaba de decir que tiene un esposo maravilloso. Cuéntenos un poco sobre esa historia. Así, bueno, después que me divorcié, pasé 3 años, pero sentí necesidad de conocer a alguien, de sentirme no sola como estaba. Incluso pregunté, hablé con mis pastores, me dijeron que esperara un tiempo más, esperé. Y el Señor me mandó una persona maravillosa. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que está conmigo, nos casamos, estamos trabajando para el Señor, tenemos los mismos pensamientos para Dios, amamos a Dios los dos. Y nuestro hogar es una paz tremenda. Soy amada. Todas las mañanas me dice, te amo, tú eres importante para mi vida. Yo no voy a hacer nada fuera de así. Que un ejemplo, él me dice, voy a salir, pero vienes conmigo. Muchas veces digo, mira, no estoy cansada del trabajo, no puedo acompañarte. Y él me dice, no, entonces me quedo yo. Él siempre en una sonrisa se va, me da un abrazo, un beso. Y eso por 30 años lo pedí. Y Dios fue fiel y verdad. Y me dio ese esposo que realmente me siento amada. A mi edad que tengo. Qué bendición, porque nunca es tarde.
Dios Sí, nunca ve la edad, ni el idioma, ni nada para seguir dando propósitos, para ah, seguir bendiciendo la vida de uno. amén. ¿Qué significa para usted haber sido sostenida por Dios? Significa mucho, mucho, mucho. Significa que donde yo me sentía una persona inútil, donde yo me sentía una persona que no era capaz de ser profesional, que yo nunca iba a aprender algo, que nunca iba a ser, como me lo decían, tú nunca vas a hacer nada en la vida, ni siquiera tus nietos te van a querer, tú eres una persona que vive simplemente para lavar ropa, para planchar o para hacer algo, pero no, me veía, me decían que no era capaz de hacer algo en mi vida, lo que he hecho ahora. Dios ha sido fiel conmigo en todo sentido porque soy profesional, tengo mi trabajo, tengo 11 maravillosos nietos y todo. Desde nacimiento me he sentido amada por ellos y he visto cada uno de ellos. Y sí que siento que Dios, no hay palabra, hermana, se lo digo, no tengo palabra, porque usted lo puede ver con sus ojos, lo que es alrededor mío. Así. Y, y los hechos es lo que dicen, más que mis palabras. Así que yo le diría, como digo, ser levantada o sostenida, perdonada por Dios, amada por Dios, es lo más precioso que hay. Amén. Si, si otra mujer que está viviendo algo parecido a lo que usted vivió, ¿qué le diría a usted hoy? Siendo la persona que es ahora, pasando por todo lo que pasó, viendo todo lo que vio, ¿qué le diría usted a esa mujer? Que yo le diría, en primer lugar, que no haga lo que yo hice, de olvidarme que hay un Dios, que Él nos sostiene, como decía usted recién en la pregunta, Él nos sostiene en toda forma. Y yo le diría a estas hermanas, mujeres, si están viviendo un proceso en su vida, que sea viviéndolo junto con Dios, que sea Cristo que le esté dando esa fuerza que no tenemos, porque en el proceso perdemos la fuerza, perdemos los propósitos. Yo le diría, acérquese más y búsquelo con más fuerza a Él, porque su palabra mismo lo dice. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se encarga Dios. Y yo en ese tiempo no lo hice ni lo pensé, sino que viví que yo era la que sufría, nadie más sufría. Y eso estamos mal, porque todo el mundo sufre y todos lo hacemos de diferentes maneras. Y más alargamos nuestro sufrimiento cuando no contenemos a Cristo en nuestra vida. Yo le diría que se acerquen y busquen a Dios con todo su corazón. Sé que Dios va a levantarlo, le va a dar una vida nueva, un nuevo propósito, como me lo dio a mí. Tengo ahora 63 años y vivo como que estuviera 30 porque Dios me da esa fuerza, me da ¿cómo le explicara? Me da cada día me le renueva mi fuerza. Y me siento muy feliz a mi edad. A pesar, como decía usted recién, que yo le dije, que sigo un proceso de enfermedades, pero para mí no lo siento, no lo siento. Incluso, aunque me habían dicho, mira, está encima de como una amenaza de muerte, yo me siento a veces contenta, digo, Señor, si es tu voluntad, que me vaya contigo y conocerte, eso es lo que más deseo en mi corazón. Bueno, qué, qué lindo mensaje, Amén. qué lindo que
Porque hay muchas mujeres que en ese momento está pasando lo Mm, que usted ha pasado, que tal vez está viviendo lo mismo que usted vivió y que pueda sentir eh, ese consuelo. amén. Ahora, ¿qué versículo o qué promesa fue un ancla en su proceso? El Salmo 40. ¿Me lo puede leer? ¿Si lo tiene usted? Sí, acá lo tengo. Salmos 40 dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras las mentiras. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Amén. Amén, amén. Porque ese mensaje fue para ti un ancla. Ese salmo fue algo que me hizo reaccionar en un momento de todas las pruebas, donde dice que lo que estoy viviendo ahora, sus promesas en mi corazón, todo lo que dice el salmo estoy viviéndolo, hermana. Estoy viviendo todo eso ahora. A mi edad estoy viviendo. Como dice la palabra de Dios, que no hay edad cuando Él levanta. Y por eso ese salmo es algo que es un recordatorio todo el tiempo de lo que estoy viviendo, lo que he vivido, porque la promesa de Dios estaba ahí. Amén. Y era su promesa. Bueno, llegamos al final. Fue una historia muy fuerte, muy triste, pero a la misma vez fue un gran testimonio porque muchos pudieron escuchar ahora cómo Dios la sacó de la oscuridad, del Amén. pozo donde usted estaba ahí, cómo Dios mostró su amor y que constantemente le mostraba que nunca la dejó, que Amén. siempre estuvo ahí Así es. en los momentos más difíciles. A veces es difícil pensar de que Dios está ahí porque uno se concentra tanto en los problemas que tal vez no siente el amor de Dios, pero si a veces nos tomamos tiempo y nos sentamos y tenemos un tiempo con Dios, ahí donde uno empieza a ver las cosas de otra manera. Así es. Cuando uno tiene una intimidad con Dios, cuando uno se empieza a acercar más a Dios, ahí uno se da cuenta cuán maravilloso Dios ha sido en nuestra vida. Cada paso de nuestra vida, Él ha estado acompañándonos. Así es. Así que, bueno, esta persona que estuvo con nosotros hoy es una persona muy especial. Es una persona que significa mucho para mí
porque esta persona es mi mamá. Yo quise que ella fuera la primera, porque sé la vida que tuvo, sé lo difícil que ella sufrió su niñez y a la misma vez sé lo fuerte que ha sido. Así que gracias, mamá, por enseñarme que la verdadera fuerza viene del corazón, pero también viene de Dios. Gracias por mostrarme que cuando todo parecía perdido, fue Dios quien te levantó, quien te sostuvo y quien te dio la valentía para seguir adelante. Amén. Él fue quien guió tu camino. Él fue quien sanó tus heridas y quien te dio una nueva oportunidad para ser feliz. Tu vida es un ejemplo para mí, porque a través de ti entendí que la fe puede transformar el dolor en propósito Así es. y las lágrimas en esperanza. Amén. Gracias por enseñarme a confiar en Dios en medio de las tormentas y por demostrarme que con Él siempre hay un nuevo comienzo. Amén. Así que gracias, Madre, por este día y gracias por compartir su historia con todas nosotras. ¿Hay algo más que quiere decir, cortito? Sí, yo quiero agradecerte también por la oportunidad que me das tú de poder yo desarrollar parte de mi historia, porque lo que yo le conté no es nada, pero sí me sentí muy conmovida porque tú me has tomado en cuenta, porque tú has estado a mi lado y como tú dijiste, tú conoces todos mis pasos, mis movimientos, y cuánto amo a Dios, y cuánto yo, que muchas veces le he dicho ya a ustedes mismos, Él es primero que ustedes. Y bueno, gracias nuevamente y quería también aprovechar este momento de decirles a cada una de estas mujeres guerreras, estas mujeres que están luchando por un propósito, que están siendo levantadas por Dios, que están siendo enseñada por el Espíritu Santo, que sigan adelante, que se aferre, que en eso van a ser muchas veces probadas también, como yo sigo siendo probada, pero a la vez me siento una mujer más fortalecida que nunca en mi vida. Y cada paso que demos, que sea de la mano de Dios. Eso sería lo que yo le diría con todo mi corazón. Y gracias a mi amado Jesucristo, que me salvó, que entregó su vida por mí, y que ahora yo estoy sirviendo y ayudando a mis hermanos. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Y si alguien está viendo este video y está pasando por algo difícil, quiero que recuerdes esto. Siempre hay una salida. Así es. Siempre hay una esperanza. Dios siempre está ahí. Gracias, mamá, por enseñarme que la verdadera fuerza viene de Dios. Amén, amén. Nos vemos en el otro capítulo. Dios la bendiga. Igualmente, y a todas mis hermanas.